La Universidad Técnica Nacional presenta Sapere Aude con Jacques Agot Martino. Somos UTN. Hola, hola, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a una edición más del programa Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Y como siempre, de manera casi ritual ya, les recuerdo el significado de la expresión sapere aude. Sapere aude es expresión latina que significa atrévete a saber, o atrévete a pensar, o atrévete a conocer, atrévete a saber. Así pues, el conocimiento, la sabiduría es planteada como un desafío, es un reto que la vida nos formula. ¿Nos atreveremos a saber, a aprender? ¿Verdad? ¿Nos atreveremos o preferiremos quedarnos con el puñito de conocimientos que hemos tenido toda la vida ahí, como una especie de depósito graso en el bajo vientre del espíritu, como los osos cuando invernan? ¿Verdad? La idea es que no vivamos de los depósitos de grasa intelectual adquiridos hace 1000 años, sino que estemos adquiriendo nuevos nutrientes a cada día, a cada momento. Y de ahí la pertinencia de la expresión atrévete a saber. Sí, atreverse a saber. Hay que tener el valor de saber, de aprender, de expandir el horizonte del conocimiento. Esto no siempre es necesariamente grato porque toda expansión genera un poquito de dolor o quizás por lo menos de incomodidad, ¿verdad? Pero es imprescindible para el crecimiento, ¿verdad? Es imprescindible para el crecimiento. Entonces, bueno, en el programa de hoy, Sapere Aude, me siento feliz, pero exultante de poder presentarles un poema de mi querida amiga y extraordinaria poeta, extraordinaria dramaturga, extraordinaria actriz, extraordinaria guionista para cine. Todo lo que ha hecho en su vida ha sido excelso. Sí, me refiero a Ana Estaru, Anita Estaru. Ya solo su nombre, que es un seudónimo, Ana Estaru, es un acierto y es una belleza, y en cierto modo es un pequeño poema ya. Ana Estaru, lindo, lindo nombre, de una gran sonoridad. Un seudónimo es ya una creación, ¿verdad? Como les digo, es una especie de micropoema. Ya un buen seudónimo hay que tener oído y flair y cierto instinto para encontrar lo que sea sonoro, sugerente, bello, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos hoy a estudiar, de explorar tal vez, un poema muy breve de Anita. Son apenas 6 versos organizados en grupos de 2, lo que se llama dísticos o pareados. 2 versos, espacio, 2 versos, espacio, 2 versos. El poema se llama Autobiografía. Vean qué curioso, ¿verdad? Una autobiografía. Y voy a proceder a leérselos de una vez, claro que sí. Soy una sombra diminuta entorpeciendo la vasta cavidad del tiempo. Un destello de soles, instantáneo, ciego, será mi cuerpo. Y no habrá quien me recuerde, a mí, polvo de luz, dorado y muerto. Voy a repetir el poema como lo hago siempre. Soy una sombra diminuta entorpeciendo la vasta cavidad del tiempo. Un destello de soles, instantáneo, ciego, será mi cuerpo. Y no habrá quien me recuerde, a mí, polvo de luz, dorado y muerto. Esta joya fue escrita en 1975, cuando la autora tenía apenas 15 años de edad. Forma parte del libro Palabra Nueva y es el texto de más larga data incluido en la antología Poesía Escogida de Ana Estaru, editorial Costa Rica, 2002. Es el poema es el único poema, digamos, o la única pieza de juvenilia, por decirlo así, que Anita juzgó digna de ser preservada en posteriores publicaciones. Y este es un hecho inmensamente significativo, que haya salvado este poema de los muchos que con seguridad escribió y que decidió ignorar, pero este quiso preservarlo. Su poema de 1975. Es una belleza de poema. Lo primero que quiero señalar
es la estructura peculiar de este poema. Se trata de 3 estrofas de 2 versos cada uno, como ya lo dije, es decir, dísticos. A veces también los llaman pareados. Son versos libres, sin rima y sin métrica regular. Los poemas construidos con dísticos suelen tener un dinamismo, una liviandad, una gracia que difícilmente encontraremos en estrofas largas. Esas son más pesadas, más grávidas. En este poema tenemos desde alejandrinos españoles, ¿verdad?, que son versos de 14 sílabas, por ejemplo entorpeciendo la vasta cavidad del tiempo, el segundo verso. Ese es un alejandrino español de 14 sílabas. Digo español porque el alejandrino francés es de 12, pero el español es de 14. Entonces es un verso relativamente largo, ¿verdad? Pero por otra parte tenemos versos que son heptámetros, 7 sílabas. Ciego será mi cuerpo, el verso 4. Entonces tenemos diversos tipos de versos. Pero no por ser, la palabra sería heterométrico, no es monométrico o homométrico, es heterométrico, tiene diferentes métricas, diferentes extensiones de versos. No por serlo, deja el poema de tener ritmo. No hay poesía ni música sin ritmo. Puede no tener melodía, armonía, contrapunto, polifonía, dinámica, la música, todo lo que ustedes quieran. Puede carecer de todo eso, pero no puede carecer de ritmo. La música y la poesía son el arte de establecer relaciones temporales entre distintos elementos, palabras o meros fonemas, o bien notas musicales. La música, como la poesía, son artes crónicas, hijas de Cronos, el dios del tiempo. No pueden carecer de ritmo, repito. Si nosotros oímos la última danza del baile de la consagración de la primavera de Stravinsky de 1913, ustedes van a sentir que no pueden llevar el ritmo. Bueno, eso no significa que no tenga ritmo. Claro que tiene ritmo. No es concebible la música sin ritmo. No existe música sin ritmo. Lo que puede pasar, y pasa con frecuencia a partir del siglo XX, es que es un ritmo difícil de determinar porque el compositor va cambiando el compás permanentemente. En esa última danza, ¿verdad?, la danza del sacrificio, de la consagración de la primavera, Stravinsky pasa de 3 a 4 a 8 a 12 a 5 pero es una cosa tremenda. Es un tremendo desafío para un director de orquesta, y sobre todo cuando toca de memoria, y lo he visto, el maestro Hoffman dirigía de memoria la consagración de la primavera. Y bueno, es una proeza estar cambiando de compás así, de esa manera tan frenética, ¿verdad? Octavio Paz escribió todo un libro, El arco y la lira, de 1956, para estudiar este fenómeno. Para el autor de El laberinto de la soledad, el ritmo es un principio estructurante del universo, algo así como el apeiron de Anaximandro de Mileto, el principio o origen, el arqué, que es raíz de archivo o de arqueología. Entonces el ritmo es el principio o el arqué o el origen de todas las cosas. El ritmo es, como dice Octavio Paz, indefinido e ilimitado. Se decanta de los 4 elementos postulados por los filósofos presocráticos, tales del Mileto, por ejemplo. ¿Cuáles eran los 4 elementos que constituían el mundo, la realidad para estos filósofos? Eran la tierra, el agua, el aire y el fuego. Repito, la tierra, el agua, el aire y el fuego. El ritmo no tiene forma concreta y es infinito. El cosmos nace, se desarrolla y perece en el seno de ese apeiron. Por poco podríamos decir que para Octavio Paz el ritmo opera como lo que hoy en día llamaríamos un paradigma. ¿A qué me refiero con esto? Un paradigma es básicamente una idea o modelo matriz que nos proporciona un código para leer e interpretar la realidad con sus 1000 componentes cifrados que demandan la hermenéutica del investigador, la exploración del investigador con microscopio, con telescopio, lo que fuese. En fin, ¿verdad? La literatura es un código que está cifrado y hay que justamente descifrarlo, y ese es el trabajo del hermeneuta. Entonces, para Octavio Paz el ritmo era, por así decirlo, un paradigma.
El paradigma nos propone un principio de inteligibilidad para entender el mundo, donde este es concebido siempre como una especie de texto. El mundo es un texto, la realidad es un texto, la vida es un texto. Bueno, necesitamos un principio de inteligibilidad, necesitamos un método, necesitamos un silabario, un alfabeto, un montón de cosas para poder leer ese texto que es la vida y es la realidad. Eso y no otra cosa, es un paradigma, eso es todo. Un paradigma es un método para interpretar el mundo. Y hay muchos, muy diversos. Pues bien, el ritmo era para Octavio Paz un principio de inteligibilidad del cosmos. Todo en el mundo tiene ritmo, los planetas y satélites sobre sus órbitas, el movimiento de las galaxias y nebulosas, el ciclo de las estaciones, los ciclos menstruales de la mujer, los ciclos agrícolas de los pueblos de ayer y de hoy, los ciclos de la luna, los ciclos de la vida y la muerte, los ciclos rituales de la guerra y todo tipo de ceremonias sacras, los ciclos del crecimiento, la plenitud y la vejez, los ciclos de las danzas de apareamiento entre animales y también entre seres humanos, todo es ritmo. El gran poeta alemán Friedrich Hölderlin, de la primera generación romántica alemana, produjo una poesía que puede ser casi únicamente reducida a ritmo. Qué curioso, lo que narra en términos nocionales, en términos conceptuales, es muy vaporoso. Básicamente se trata de sentir un ritmo verbal, ¿verdad? Poco importan los conceptos y menos aún su hilación lógica. Hölderlin se limita a cabalgar su Pegaso y a clavar en él las espuelas del ritmo para hacerlo subir a las estrellas. Hölderlin era el poeta del éxtasis, del delirio, del exceso, de la exageración. El ritmo era para Hölderlin, lo que Stefan Zweig denomina un demonio, ¿verdad? Le permitía coincidir con el infinito. Era un poeta cósmico y suprahumano si alguna vez lo hubo. El ritmo puro, eso es Hölderlin. Entonces, a fortiori, es decir, con mayor razón, un poema es primordialmente una serie de eventos rítmicos y sonoros que manchan la blancura de ese infinito lienzo llamado tiempo. No puede haber música ni poesía fuera del tiempo, piénsenlo. Es tan inconcebible como imaginar obras plásticas sin espacio. El tiempo es la latitud nativa de la música y la poesía. El espacio es el lienzo de las artes plásticas y la arquitectura. Tiempo y espacio son dos horizontes de posibilidad. Sin el tiempo no se puede siquiera concebir la música o la poesía, que son fluencia, discurrir, movimiento, que son cosas que danzan y zigzaguean. La poesía, ahí donde la prosa camina directamente hacia su objetivo, la poesía va dando vueltitas. La música y la poesía son divinas justo por cuanto nos permiten sentir, intuir, adivinar, concretar y encarnar el tiempo, que por lo demás es una de las más elusivas abstracciones que ha tenido que lidiar el espíritu humano. El tiempo, que vaya problema, ¿verdad? Solo conceptualizarlo es ya difícil. Bueno, también hay en el poema de Anita una peculiaridad morfológica digna de mención. Atañe a eso que en la poesía es dibujo, composición gráfica, diseño de formas visuales. El primer verso comienza con doble sangría, mientras que el segundo da inicio con una sola sangría, vuelve al margen, ¿verdad? De esto se desprende un permanente decalage, una especie de desfasamiento que cumple con una importante función visual, poner en relieve de manera más eficaz cada uno de los versos. Al primero le pone doble sangría, al segundo una sangría sola, ¿verdad? Luego espacio, luego dos versos estructurados de la misma manera, espacio y otros dos versos. Cada dístico constituye una unidad de significado discreta, autónoma, comienza con mayúscula y termina con punto y aparte. Todo eso es clarito. Pero el hecho de que puedan funcionar de manera independiente, a modo de epígrafe, apotegmas o aforismos, me refiero a los dísticos, el hecho de que puedan funcionar aun cuando arrancados al poema, no significa que al ser integrados a la totalidad del texto no adquieran una potencia infinitamente mayor. Los debilitamos si los extraemos del contexto. Este texto nos permitirá explorar con mayor detenimiento los conceptos de encabalgamiento,
de rejet y de contre-rejet en el campo de la poesía. A ver, vamos aquí, esto no es difícil en lo absoluto. Todo poema tiene dos ritmos. El ritmo versual, es decir, el propio a la acentuación regular o irregular de los versos, y el ritmo lingüístico sintáctico, el que nos propone cada sintagma, considerado como unidad básica de sentido y por siguiente dotado de una especie de ritmo natural, entre comillas. Algunas veces ambos coinciden, pero en otras ocasiones no lo hacen. El ritmo versual y el ritmo lingüístico no coinciden. Ese es el origen de lo que llamamos encabalgamiento. Normalmente el ritmo versual nos sugiere una breve pausa al final de cada verso y más aún de cada estrofa. Pero esta regla debe ser transgredida en el caso de los encabalgamientos. El término viene, por supuesto, de cabalgar. El encabalgamiento viene de cabalgar. Es lo que sucede cuando el sentido sintáctico y lingüístico termina quedando a caballo entre dos versos. En francés, este fenómeno se designa como enjambement, de jambe, que significa piernas. Es lo que diríamos de una unidad de sentido que tiene una pierna en un verso y la otra en el siguiente. Es muy simple. Una unidad de sentido no cabe en un solo verso y se desborda en el siguiente. Rejet, tirar hacia adelante en francés. Rebosa hacia el siguiente verso y termina en el siguiente verso. Entonces, la longitud del verso no coincide con la longitud de la idea, del sema, con la semántica. El sentido se desborda de un verso hacia el siguiente. Cuando el sentido cabe siempre en un solo verso, ese fenómeno, que es lo contrario del encabalgamiento, se llama esticomitia. No que los asuste la palabra. Esticomitia es cuando cada verso tiene una unidad semántica perfecta y cerrada y autónoma en sí mismo. ¿Verdad? Bueno, maravilloso, magnífico. Pero muy frecuentemente no sucede así. ¿Verdad? El sintagma, la oración, la unidad de sentido no cabe en un verso y se rebosa en el siguiente. Pero atención, también puede suceder que los elementos de una nueva unidad de sentido comiencen al final de un verso, ¿verdad? Una especie de anticipación y que se completen en el verso siguiente. Y esto es lo que se llama precisamente un contre-rejet. Sí, un contre-rejet, que significa tirar hacia atrás en francés. Entonces, claro, donde hay un encabalgamiento, donde el sentido no termina con un verso, sino que desborda hacia el segundo verso, ese segundo verso, el primer sentido termina en algún momento de ese segundo verso y comienza el nuevo sentido del segundo verso. Entonces, ese nuevo sentido está ahí, pero como jalado hacia atrás, ¿verdad? El encabalgamiento afecta de manera sensible el ritmo de un poema. Propongo un ejemplo de Fray Luis de León para hablar de esto. Es un tema importante. Aquí va. Es una simple estrofa. Agora con la aurora se levanta mi luz. Agora coge en rico nudo el hermoso cabello. Agora el crudo pecho ciñe con oro y la garganta. Ven ustedes, son 4 versos. Agora con la aurora se levanta mi luz. Mi luz está en el segundo verso. Mi luz semánticamente pertenece al primer verso, pero versualmente pertenece al segundo porque está en el segundo. Agora con la aurora se levanta mi luz. Y ahí empieza el segundo verso con su sentido propio. Agora coge en rico nudo, pero no cabe en ese segundo verso, entonces pasa al tercero. Agora coge en rico nudo el hermoso cabello. Comienza el sema del tercer verso. Agora el crudo pecho ciñe con oro y la garganta. Agora el crudo, hasta ahí no, eso no ese verso no termina ahí. Ese verso, desde el punto de vista semántico, se desborda hacia el siguiente. Agora el crudo pecho ciñe con oro y la garganta. Ahí tienen un caso de todo esto. Es fascinante. Es evidente que en esta estrofa de Fray Luis de León el ritmo versual no coincide con el ritmo semántico sintáctico. En el segundo verso, como les dije, mi luz pertenece a la unidad de sentido del verso anterior. En ese mismo verso, el segundo, agora coge en rico nudo, pertenece al sintagma que se completa en el tercer verso. Agora coge el rico nudo el hermoso cabello.
Y en el tercer verbo, agora el crudo pertenece a la unidad de sentido que se completa en el cuarto verso. Agora el crudo pecho ciñe con oro y la garganta. Así que todo se reduce a un decalage, a un desfase entre las unidades de sentido y la extensión de los versos. En este caso, los encabalgamientos tornan más breve la pausa versual o la eliminan por completo. Es cosa que depende del lector, porque no hay ninguna razón para establecer una pausa al final de un verso que no termina sintáctica ni semánticamente ahí. Yo no puedo decir, ahora con la aurora se levanta mi luz. No puedo meter ahí esa pausa. Ahora con la aurora se levanta mi luz. Ahora sí es pausa. Ahora coge en rico nudo el hermoso cabello, pausa a mitad de verso. Ahora el crudo pecho ciñe con oro y la garganta. Entonces hay que saber leer los encabalgamientos. O bien los casos de sticomitia, cuando cada verso corresponde a una unidad de sentido perfecta, acabada, completa y redonda. Entonces, bueno, todo esto es muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Alguien que leyese esa estrofa observando largas pausas versuales tornaría el poema completamente ininteligible, como ya lo vimos. Los elementos suprasegmentales del lenguaje, es decir, pausas, respiraciones, énfasis, puntuación, accelerando, retardando, crescendo, diminuendo, tempo general de lectura, todo eso cobra aquí una importancia capital. Observemos en el último verso la manera en que el complemento del objeto directo se fractura en dos segmentos simétricos. Una parte pecho queda delante del verbo ciñe y la otra garganta queda después del verbo y por así decirlo suelta, queda como suelta. El resultado puede parecer al principio un poquito desconcertante, pero con el tiempo el lector aprende a degustarlo. Es parte de la poesía, es parte de ese misterioso lenguaje que es la poesía. En el teatro de Jean Racine, el gran dramaturgo francés del siglo XVII, uno de los tres grandes dramaturgos franceses de ese siglo, el siglo de oro de las letras francesas, los otros eran ni más ni menos que Corneille y Molière, para que se formen una idea. En el teatro de Racine los encabalgamientos pueden darse incluso entre los parlamentos de diversos personajes, siempre y cuando configuren linealmente el clásico verso alejandrino francés de 12 sílabas. Les pongo un ejemplo tomado de Phèdre, la obra de teatro Phèdre, la tragedia Phèdre de Racine. Recordemos que es poesía dramática o drama escrito en versos, si prefieren verlo, con métrica y rima rigurosamente observadas. Y esto es para que vean cómo los encabalgamientos se desbordan de un personaje a otro y un personaje a otro, un personaje a otro. Entonces, no solamente pasan de un verso a otro, lo cual es evidente, no, pasan de un personaje a otro. Aquí voy. Oenone, ¿amas? Phèdre, del amor tengo todos los furores. Oenone, ¿por quién? Phèdre, vais a oír el colmo de los horrores. Amo, con ese nombre fatal tiemblo, me escalofrío. Oenone, ¿quién? ¿A quién amas? Phèdre, ¿tú conoces a ese hijo de la amazona, ese príncipe durante tanto tiempo por mí mismo oprimido? Oenone, ¿Hipólito? Grandes dioses, Phèdre, eres tú quien lo ha nombrado. Oh, no, en justo cielo, toda mi sangre en mis venas se congela. Oh, desesperación, oh, crimen, oh, deplorable raza. Viaje infortunado, litoral maldito. Era necesario acercarse a tus bordes peligrosos. Bueno, ese es el comienzo de la célebre escena de la tragedia Phèdre, donde la protagonista Phèdre osa confesar a Oenone su amor incestuoso por su hijastro Hipólito. En este ejemplo, tomado del mejor teatro barroco francés, los encabalgamientos no solo quedan fracturados como unidades de sentido entre dos versos, sino que entre dos personajes, a veces incluso entre tres. Lo importante es que entre tres o entre dos terminen, por fracturado que sea, constituyendo un gran verso de 12 sílabas, del alejandrino francés. Eso es lo fundamental. Pero para lograr esas 12 sílabas puede ser que 4 queden en un personaje, 4 en otro y 4 en otro. Y ahí tenemos 12. Pero son encabalgamientos, no solo son encabalgamientos, sino que pasan de personaje a personaje, de voz a voz.
Señalemos, nunca estará de más hacerlo, que los nombres de los personajes que dialogan no forman parte del texto puramente poético, ¿verdad? Por supuesto que no. Y que la regla de los 12 pies distribuidos en las sucesivas réplicas de los personajes no atañen en lo absoluto a los nombres o didascalias de la obra. Esos son justamente para texto, sí. No es parte del verso decir Fedra o Enone o Fedra o Enone. No. Eso es evidente, pero quiero mencionarlo por si acaso, para disipar cualquier duda. Damaso Alonso establece una distinción entre el cabalgamiento suave, cuando el Roger ocupa todo el verso, es decir, cuando lo que sobra del primer verso se desborda y ocupa entero el segundo verso, es un cabalgamiento suave, y el encabalgamiento abrupto o entrecortado, cuando el Roger, es decir, el rebose de sentido del primero verso al segundo, ocupa solo una parte del segundo verso. Entonces hay dos tipos de encabalgamiento. Los encabalgamientos pueden resultar algo incómodos al oído y más aún a la vista, cuando la pausa versual o la cesura, en el caso de los versos compuestos, por ejemplo, el fin del primer heptasílabo en un alejandrino español de 14 sílabas. Los alejandrinos españoles se dividen en 7 más 7. No siempre, pero con frecuencia hay una pausa, a veces una coma, o ni siquiera una coma, siempre hay una pausa. En mitad del verso, a final del primer heptasílabo y antes del segundo. En el francés, a finales de los primeros 6 versos y antes de los segundos 6 versos del alejandrino francés de 12 sílabas. Entonces, claro, esa cesura, ¿verdad? Que está a mitad del verso, que lo divide en 2 unidades, esa cesura se problematiza cuando hay un encabalgamiento, porque ¿dónde diantres ponemos la mitad del siguiente verso? Puesto que ese verso está invadido por el sentido del verso anterior. ¿Dónde lo ubicamos? Bueno, lo que sucede es que a menudo no hay cesura. No hay una división en 7, 7 o 6, 6. A veces la hay en 4 más 4 más 4, o 3 más 3 más 3 más 3, o 5 más 7, o 7 más 5. Montones de posibilidades, ¿verdad? Pero los encabalgamientos tornan problemático eso, ¿verdad? Entonces, sí, cuando la cesura separa 2 palabras que constituyen un sólido sintagma, hay un problemita. Y aquí un ejemplo, por ejemplo, de Blas Otero. Cuando el llano, tendido como un llanto silencioso, se arrastra por las calles solitarias, se enreda entre los pies. Bueno, aquí tenemos 2 adjetivos que están desbordados. Cuando el llanto tendido como cuando el llano tendido como un llanto, eso es un verso. Pero ¿qué pasa? Cuando el llano tendido como un llanto silencioso, eso ya es segundo verso, se arrastra por las calles, fin del segundo verso, solitarias califica a las calles como silencioso calificó al llanto. Son adjetivos que tienen que ver sintácticamente y semánticamente con el verso anterior. Cuando el llano tendido como un llanto silencioso se arrastra por las calles solitarias, se enreda entre los pies. Ahí no puede haber cesura a la mitad porque no puede haberla. Por el encabalgamiento, que consiste en 2 adjetivos, silencioso y solitarias, pues problematiza el segundo verso en términos de ritmo. Pero aún así, suena muy lindo, suena muy lindo. Evidentemente, en este caso, los adjetivos silencioso, segundo verso, y solitarias, tercer verso, son tirados hacia adelante, por así decirlo, y terminan alojados en un verso que no les pertenece, entre comillas. Más disonante, más molesto es quizás el caso en que el encabalgamiento separa un grupo nominal de su complemento preposicional. Y aquí otro ejemplo de Blas Otero. Es la inmensa mayoría fronda de turbias frentes y sufrientes pechos. Es la inmensa mayoría fronda, es el primer verso, pero es que fronda alude a de turbias frentes y sufrientes pechos. Entonces hay una fractura, digamos, visual, no hay una coma, pero visual hay una fractura de un complemento preposicional. Es la inmensa mayoría
fronda de turbias frentes y sufrientes pechos. Sería un horror terrible que yo dijera, es la inmensa mayoría fronda de turbias frentes y sufrientes pechos. Ahí puse una coma donde no debe ir. Engañado, porque es el fin de un verso, el común uso del otro, puse una, pero no debe haber pausa, justamente porque fronda de turbias frentes y sufrientes pechos. Fronda califica a turbias frentes y sufrientes pechos. Entonces, sintáctica y semánticamente consiste en una unidad, aunque esté a caballo entre dos versos. El encabalgamiento puede generar ambigüedad y algún grado de dificultad en la lectura. Es el fenómeno conocido como metaanálisis. Esto es una falla en la comunicación, una especie de cortocircuito en la producción de significado. Es por eso que es usado el cabalgamiento muy a menudo en formas humorísticas como el calembour, las gitanjáforas, los equívocos, los juegos de palabras y diversas bromas lingüísticas. Ahí funciona muy bien. En general, los metaanálisis, esos pequeños circuitos de la comunicación, fuerzan al lector a una segunda lectura, lo cual es bueno. Consideremos este ejemplo de Espronceda. Muy interesante. Atención. Brota en el cielo del amor la fuente. Todo pareciese muy claro, ¿no es cierto? Pero las cosas se complican. Hay dos posibles lecturas de este sintagma. La primera se produce cuando el lector observa la cesura, la pausa que típicamente habría que ubicar después de cielo. Así las cosas, el sintagma significaría brota en el cielo del amor la fuente. Pero si enfatizamos la relación sustantivo, el cielo, más complemento del amor la fuente, el sentido cambia radicalmente. Los componentes de en el cielo del amor se tornan indisociables. Casos interesantes nos ofrecen los encabalgamientos cuando se producen entre estrofas, entre cuartetos y tercetos, cuando el último verso de un cuarteto se desborda hacia el primero del siguiente cuarteto o de un terceto. Es un fenómeno muy común en la forma soneto, que recuerden ustedes, es una estrofa de 4, otra estrofa de 4, una de 3 y una de 3 para un total de 14 versos. Podría mencionar muchos ejemplos, ¿verdad? En esta cita de Espronceda, que repito, brota en el cielo del amor la fuente. Lindo verso. En esta cita de Espronceda decía, podemos observar que la poesía, a diferencia de la operación aritmética conocida como multiplicación, la poesía no es asociativa. Recordemos las tres propiedades básicas de este procedimiento matemático. Es conmutativo, es asociativo y es distributivo. Me refiero a la multiplicación. Repito, conmutativo, asociativo y distributivo. Si yo propongo 2 por 3 por 5, ¿verdad? 3 elementos, 2 por 3 por 5, puedo asociar los componentes de dos maneras. 2 por, entre paréntesis, 3 por 5, o bien, entre paréntesis, 2 por 3, fuera del paréntesis, por 5. En ambos casos el producto es idéntico. A la luz de esta analogía podemos entender por qué no es lo mismo en poesía brota en el cielo del amor la fuente que brota en el cielo del amor la fuente. Qué diferencia. No, la poesía, a diferencia de la multiplicación, no es ni conmutativa, ni asociativa, ni distributiva. Habiendo puntualizado lo que precede, podemos adentrarnos en el poema de Anita. El título ofrece material para el análisis. Autobiografía. Es obvio que tiene su pizca de humor, o más que una pizca. Una biografía difícilmente podría comprimirse en 6 versos. La palabra biografía procede del griego bios, vida, y grafía, escritura o dibujo. Una biografía sería pues la escritura o el dibujo o el gráfico de una vida. Y una autobiografía no sería otra cosa que la escritura de la vida del autor del texto, en tanto haya sido él mismo quien la graficó, quien la dibujó. Consideremos el primer dístico, los primeros 2 versos. Soy una sombra diminuta entorpeciendo la vasta cavidad del tiempo. Observemos que a la noción de lo diminuto, Anita asocia un verso corto y a la de vastedad le asigna un verso largo. Soy una sombra diminuta entorpeciendo la vasta cavidad del tiempo.
Esta es una instancia más de armonía imitativa, ¿verdad? La forma del poema dice su propio contenido. El epíteto diminuto es acertadísimo. La doble presencia de la I crea una sensación de pequeñez. La I es típicamente usada en los diminutivos. Diminutivos. 3 Is. Chiquitito, amorcito, pequeñito. Por el contrario, nuestra poeta despliega la sección de bronce de su orquesta sinfónica para generar una ilusión de amplitud en el segundo verso, entorpeciendo la vasta cavidad del tiempo. Atención al festival de la A y de la V en la configuración, la vasta cavidad. Vasta cavidad. Tenemos Vs y As, 4 As y 2 Vs. Una literación y una asonancia hermosas. Una literación y asonancia son simplemente reiteraciones, ya sea de sílabas o de consonantes. Aquí es una literación y es una asonancia, ambas cosas. La vasta cavidad. Estamos reiterando la sílaba A 1, 2, 3, 4, 5 veces y la consonante V 2 veces. Sí, entonces encontramos vocales y consonantes comunes. En 6 simples sílabas, Anita convoca la letra A 5 veces. El lector experimenta una sensación de vastedad, de anchura, de horizonte ilimitado. Ninguna otra vocal hubiera generado ese efecto. Así que es ella, la sombra diminuta, enfrentada a la vasta cavidad del tiempo. Lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande. Los dos infinitos de que hablaba Pascal con incomparable lucidez en sus pensamientos. Pascal es también un gran filósofo francés del siglo XVII, poquitito posterior a Descartes, y sí, contemporáneo de Molière y de Racine y de Corneille y de La Fontaine y de montones de notables. Entonces Pascal hablaba de lo infinitamente pequeñito, desde las partículas cuánticas hasta lo infinitamente grande. El universo, una nebulosa, una constelación, ¿verdad? Y entre estos dos infinitos, equidistante quizás de ambos extremos, la infinita pequeñez de una partícula cuántica, la infinita vastedad de los espacios constelados, entre esos dos infinitos, la criatura humana debatiéndose como puede en medio de esos dos océanos, ¿verdad? Los hombres son infinitos con respecto a la partícula cuántica y el universo es infinito con respecto a los hombres. Pero Anita no solo es diminuta, dice, es además una sombra. Y al leer esta palabra evoco inevitablemente un bello poema de Robert Desnos, el gran bate surrealista y héroe de la resistencia, que murió el 8 de junio de 1945 en el campo de exterminio de Theresienstadt a causa de la fiebre tifoidea, después de estadías en los lagres de Auschwitz, Buchenwald, Flossenburg y tan solo a pocos días de la liberación de los prisioneros por las fuerzas aliadas. Cosa terrible. Entonces, su último poema, Dernier Poème, cuya autoría ha sido discutida, yo siento que es terriblemente Robert Desnos, es evidentemente producto de él, es un poeta que conozco, no tengo la menor duda de que es de él. Entonces leo el poema en francés y luego en español, es muy cortito. J'ai rêvé tellement fort de toi, j'ai tellement marché, tellement parlé, tellement aimé ton ombre, qu'il ne me reste plus rien de toi. Il me reste d'être l'ombre parmi les ombres, d'être 100 fois plus l'ombre que l'ombre de l'ombre qui viendra et reviendra dans ta vie ensoleillée. En español, esto es, he soñado tan fuertemente contigo, he tanto caminado, tanto hablado, tanto amado tu sombra, que no me queda ya nada tuyo. Me resta ser la sombra entre las sombras, ser 100 veces más sombra que la sombra, ser la sombra que vendrá y volverá en tu vida soleada. De nuevo, este poema que algunos pretenden apócrifo me produce escalofríos. Esa manifestación con la que, según los grandes trágicos griegos, ¿verdad? Esquilo, Eurípides, Sófocles, el escalofrío, decían ellos, es la forma en que el cuerpo, antes que el raciocinio, acusa el impacto de lo inconcebiblemente bello. La traducción al español, por supuesto, lo aniquila, sobra decir, ¿verdad?
Francis Poulenc, gran compositor francés del siglo XX, le puso música a este poema a Robert Desnos y es una de sus más conmovedoras canciones. Bueno, Anita y Robert Desnos cultivaron ambos la estética de la sombra, de la diminuta sombra en el caso de nuestra poeta. Pero sus concepciones de la sombra difieren. La sombra de Anita no es esa especie de muerto en vida o quizás muerto entre los muertos que parece sugerir Robert Desnos. La sombra de nuestra poeta está enfrentada a la inmensidad cósmica. Es como si ella, la diminuta, quedase desustanciada ante semejante abismo de infinitud. Y no puedo evitar pensar en uno de los versos de mi vida, de los que me repito todos los días de mi vida. Una simple frase que me parece expresar el mismo sentimiento que Anita, y es de Baudelaire, de un poema que se llama Harmonie du soir, Armonía de la noche, por supuesto, de sus Flores del Mal. Y ese simple verso es: Je suis un cœur tendre qui est le néant vaste et noir. Soy un corazón tierno que odia la nada vasta y negra. Cielo santo, me lo he repetido miles de veces a propósito de innúmeras circunstancias. Un corazón tierno que odia la nada vasta y negra. Y ahí la forma en que me veo y me defino a mí mismo. Y ahí lo que podría figurar en mi epitafio se me ocurre. Así por una parte lo chiquitito, lo tierno, lo frágil, por poco lo irreal, y por otra el totalitarismo de ese monstruo llamado nada. Esa suerte de agujero negro cuya bocaza descomunal succiona todo en derredor. Por cierto, Baudelaire llena la nada al describirla como vasta y negra. Ojalá lo fuese. La nada pues no es nada, es lo único que podemos decir, ni siquiera es vasta ni negra, es nada. No admite predicado alguno, es como el no ser de Parménides de Lea. Todo lo que de él se puede decir es que no es, el no ser no es, punto. La alusión a la sombra en un texto poético siempre abre el análisis hacia diversas vertientes simbólicas. La primera de ellas, la canónica, es la del mito platónico de la caverna, en la República, el libro 7. Con esta parábola, Platón nos describe la situación de un grupo de hombres que se han pasado la totalidad de sus vidas encadenados dentro de una caverna y lo único que conocen de la realidad, entre comillas, es el desfile de sombras que se proyectan sobre el fondo de la caverna. Por supuesto, toman este mundo de las apariencias, de los espejismos, de la percepción sensorial no intelectiva, este mundo de las ilusiones, de la doxa apariencia, la toman por la verdad, la episteme. Claro, se equivocan, cualquiera en su lugar lo haría. No ven otras cosas que sombras, nunca han visto otra cosa que sombras. ¿Cómo pueden sospechar que haya algo detrás de esas sombras, mucho más real que las sombras? Pero sucede que un día uno de estos sonámbulos, víctimas de sus sentidos, logra liberarse y se asoma fuera de la caverna. Entonces se da cuenta de que lo único que había visto en su vida era la sombra de la realidad, la sombra de los objetos y seres que frente a la boca de la gruta desfilaban y proyectaban su silueta en el fondo de la caverna. La verdad mora en lo que Platón llama el topos uranus, que es un trasmundo, una especie de reino de los cielos laico. Aquí, y pagano, por supuesto. Aquí habitan en el topos uranus suspensas las ideas y los arquetipos que son eternos, inmóviles, verdaderos e incorruptibles. Repito, eternos, inmóviles, verdaderos e incorruptibles. Como ya señalé, este es el mundo del conocimiento, la episteme, que se opone al mundo de las apariencias, la doxa. De esta cosmovisión binaria, de esta metafísica, se desprende que el ser humano vive engañado y que solo puede acercarse a la verdad mediante un método dialéctico ascendente que lo libere del falso mundo de las apariencias y lo acerque al reino de los arquetipos, que es lo real, lo demás es ilusión, es mentira. Es una larga travesía desde lo concreto y singular hasta lo abstracto y universal. Nietzsche, con mucha grosería, decía que el cristianismo era el platonismo de los pobres. Y claro, salta a la vista la analogía entre el topos uranus de Platón y el reino de los cielos de Jesucristo. Pero Nietzsche, en su afán de hacerse el gracioso, olvida un elemento fundamental. Mientras que Platón no nos ofrece la posibilidad, un túnel, un puente, un sendero de pasar del mundo de las apariencias al mundo verdadero, el cristianismo sí nos propone uno. Hay un método para llegar al reino de los cielos y es justamente la figura de Jesucristo. Por él llegamos al Padre.
La fe en él es de hecho el único camino hacia ese transmundo cristiano que es el reino de los cielos. Y esa importantísima diferencia, amigos, basta para distinguir de manera profunda la doctrina platónica de la doctrina cristiana. A decir verdad, Platón sí sugiere una ruta posible hacia el topos Uranus, las 7 reencarnaciones consecutivas del filósofo, pero cielo santo, hay alguien que se ofrezca a probar este método, entre comillas. Como diría el don Juan de Tirso de Molina, tan lejos me lo fiáis que no me importa. Muy complicado, tener que vivir 7 reencarnaciones para llegar al mundo de las ideas y de los arquetipos inmóviles, eternos, incorruptibles, verdaderos, etcétera, etcétera. Cuando René Descartes nos advierte de la necesidad de eliminar la información sensible, los sentidos a veces nos engañan, a fin de instaurar una verdad básica, axiomática, de la que no sea posible dudar, que terminará por ser el cogito ergo sum, ¿verdad? Pienso, por lo tanto existo. Cuando Descartes hace eso, suscribe evidentemente a la suspicacia platónica por todo cuando es de naturaleza sensorial. Los sentidos, nuestros 5 sentidos, no son informantes confiables, lo cual es cierto. ¿Cuántas veces en un desierto creemos ver una fuente donde es un mero espejismo? ¿Cuántas veces nos equivocamos en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que olemos, en lo que tocamos? Por lo tanto, hay que eliminar a los sentidos porque no son informantes fiables. Descartes es un racionalista, pero también un idealista antonomástico en el viejo linaje de Platón. Algo más, tal cual el sabio ateniense lo plantea en La República, los artistas figurativos y realistas no hacen otra cosa que elaborar una copia de una copia o un espejismo de un espejismo, crean una mentira al cuadrado. Porque si todo lo que nos rodea es mentira, cuando nosotros hacemos un cuadro de un árbol, ese árbol ya es una mentira y el árbol es una mentira al cuadrado. Es una cosa que pretende ser un árbol, pero evidentemente no es un árbol, es la representación de un árbol, ¿verdad? Entonces es una mentira, es una falsedad al cuadrado. Pero claro, esto aplica únicamente a la pintura realista y figurativa. Entonces Platón echa a los artistas de su utopía, de la república, de su sitio, ¿verdad? De su intelequia de perfección, la vida, la sociedad, el estado que él sueña, ¿verdad? Pero de nuevo, urge en tal caso señalar que esta objeción platónica es válida únicamente en el caso de los artistas realistas, figurativos, representativos, naturalistas. Nunca lo sería de los surrealistas. No lo sería de los abstraccionistas o de cualquier escuela que se distancie del prurito formal de la representación. Porque cuando un pintor surrealista pinta un sueño, la foto de un sueño, no está simplemente haciendo una versión al cuadrado de la realidad falaz y mentirosa. No, el sueño es una cosa muy real y plasmarlo es muy real. Ahí no estamos cayendo en la mentira al cuadrado de la representación pictórica realista, ¿verdad? Me permito ahora, queridos amigos, una digresión de tipo cinematográfico, por extraño que les parezca, a fin de ilustrar mejor la binaria, dual metafísica de Platón. Para ello transcribiré un texto publicado por mí hará unos 10 años. Encontrarán nuevamente algunas de las ideas que vengo a expresar, pero la metafísica y la dialéctica de Platón son tan importantes como textos fundacionales de nuestra civilización que a nadie le hará daño verlas reformuladas una vez más. Y aquí mi pequeño editorial. Hace algunos días me autoinfligí por tercera vez The Matrix de 1999 de las hermanas Wachowski. Lo hice para irritarme a mí mismo, que es bien que mal una forma de sentirse vivo. Menos que basura, como casi todo lo que viene de Hollywood. Película pretenciosa con veleidades metafísicas que en realidad no es más que un vulgar dibujillo animado lleno de efectos especiales diseñados para sacarle al espectador los ojos y realzada por la presencia del galancete de Matini Keanu Reeves. Y pensar que esta basofia fue objeto de cineforums y de sesudas disquisiciones filosóficas. Para nadie es secreto que Hollywood se ha quedado sin ideas. De mucho tiempo acá se limita a reciclar a través de remakes temas tratados de manera menos truculenta en versiones anteriores, de refritos a los que se añade el valor agregado de la manipulación digital de la imagen, eso y nada más. Pues ahora resulta que Hollywood descubre a Platón y parasita y bastardiza el pensamiento del más grande filósofo que jamás viviera, y ello por supuesto sin nunca darle crédito.
Veamos en qué consiste este fenómeno. La premisa de The Matrix es que los seres humanos vivimos en un mundo de apariencias sensibles, de espejismos que tomamos por la realidad, entre comillas. Pero resulta que hay un universo paralelo, algo así como el topos uranos de Platón, un trasmundo donde la verdadera realidad se esconde y al que no tienen acceso más que algunos iniciados. Es decir, la apariencia sensible miente, los sentidos nos engañan y nuestra inteligencia, que se alimenta de los insumos que los sentidos nos proporcionan, la inteligencia pues también nos engaña. La realidad es una verdad a la que de pronto despertamos, en la que tenemos que ser iniciados. Los datos sensibles constituyen una especie de velo de malla, como diría Nietzsche, que debe ser roto para acceder a ese mundo invisible que nos cohabita sin que nosotros siquiera lo sospechemos. Vivimos sin saberlo como sonámbulos, tomando nuestro mundo onírico por la realidad, sumergidos en un inmenso multiforme espejismo. Todo es ilusión, estamos dormidos y alguien debe despertarnos. Los iniciados en la verdad revelada y reveladora pasan así del mundo de la doxa, la apariencia sensible, a la episteme, el conocimiento profundo. En eso consiste el gran aporte y la gran originalidad de esta peliculilla sobrevalorada y convertida ya 35 a 26 años de su aparición en una cult movie, una película de culto. Pero resulta que la cosa no se queda ahí. El mismo principio operativo, amigos, articula el argumento de The Sixth Sense, de 1999, de Night Shyamalan, con otro guapetón taquillero, Bruce Willis. El protagonista vive en un mundo ilusorio y no sabe siquiera que está muerto. ¿Y qué decir de The Others, de 2001, de Alejandro Amenábar, con Nicole Kidman en uno de sus mejores papeles dramáticos? Es la misma premisa. Los muertos no saben que están muertos, es decir, que la realidad, entre comillas, no se engaña y debe ser siempre objeto de oscura desconfianza. Anverso y reverso de la realidad. ¿En qué latitud del ser residimos? Luego, la versión hardcore y casi pornográfica de Matrix se llama Existence, del 2000, dirige el prestigioso David Cronenberg, actúan Jude Law, Daniel Dafoe y Jennifer Jason Leigh. Ambas películas comparten exactamente el mismo postulado de viejo linaje platónico. La diferencia es que Existence es más retorcida, menos concesiva, de hecho mejor film que sus contemporáneos blockbusters. Y apoyada en esta misma premisa, la realidad nos engaña, no dejemos de mencionar también la película The Truman Show, Peter Weir, 1998, con Jim Carrey, Laura Linney, Ed Harris, etc. La realidad no es más que una enorme impostura, una perversa mise en scène de la que urge despertar. Necesitamos ser iniciados en la vida verdadera. Este principio, nos creemos despiertos cuando en realidad pasamos por la vida dormidos, está formulado en el libro 7 de la República de Platón. Es el mito famoso de la alegoría, la parábola, si quieren, de la caverna. Sí, el grupo de hombres que ha mirado desde siempre en el fondo de la caverna las sombras de los objetos reales que pasan por la abertura. Pues no tienen otros elementos de juicio, pues suponen que ese interminable cortejo de siluetas constituye la realidad. Hasta que, como les había dicho, uno de ellos se libera de sus cadenas, se asoma fuera de la gruta y descubre que se ha pasado la vida entera tomando por objetos reales lo que no son sino sombras. Y eso es todo. La tesis básica es la misma. El ser humano pasa por el mundo en una especie de trance hipnótico. Es un zombie, una especie de máquina programada por la sociedad, una criatura que camina y actúa dormida. Es imperativo despertar, pero para ello es preciso ser iniciado en un método que habrá de conducirnos a una forma de conciencia superior. Doctrina llena de mérito, de sabiduría, merecedora de ser considerada con absoluta seriedad, claro, y si es aceptada, de ser practicada con compromiso y rigurosa disciplina. Un camino hacia la libertad, nada fácil por cierto, un camino hacia la conciencia. Espiritualidad, misticismo, psicología y filosofía convergen en ella de manera armoniosa, admirable. Quien mejor exploró estas dos dimensiones del vivir fue el filósofo, místico y compositor ruso George Gurdjieff. Su obra axial lleva este revelador título: Life is real only then when I am all and everything. La vida es real únicamente entonces cuando yo soy todo yo y todo. Es un libro muy interesante que retoma esta tesis, ¿verdad? Así que el cine hollywoodense solo es profundo cuando hurta ideas milenarias, cosmogonías expresadas de manera infinitamente más poética por los viejos maestros. The Matrix, The Sixth Sense, The Others, Existence y The Truman Show reposan sobre el mismo principio.
las alimenta una suspicacia metafísica de viejo cuño platónico. La premisa es la misma y es esta: la posibilidad de los mundos paralelos, uno real y el otro mera y pálida réplica. Debo decir que todas estas películas produjeron en mí muy buena impresión, imborrable en algunos casos. Todas menos The Matrix, que es, como su título parece induciar, la matriz de todas las demás. Me obligué a ver esta película de bisutería como quien se baja una cucharada de aceite de ricino, ¿verdad? Odiándola, odiando la resonancia que he tenido, odiando lo estúpida, crítica, manipulable, ignorante que puede ser la gente. Cuán fácil es deslumbrarla. Si tan solo leyesen un poquito de vez en cuando, ustedes saben, 2 o 3 libritos en sus miserables vidas, pensarían de otra manera. Compréndame, The Matrix es en el fondo una peliculilla inocua como tantas otras. No es ciertamente perniciosa o ideológicamente perversa. No lo es. Lo que me irrita es ver cuán en serio se la ha tomado la gente, descubriendo a estas alturas el helado de palito, el agua caliente, la rueda, el fuego, la palanca. ¿Por qué mejor no compran los diálogos platónicos y se toman la molestia de leer siquiera algunos de ellos? Y sí, la peliculilla tiene buenos efectos especiales. Es un cartoon glorificado, ¿verdad? El efecto bala, aparentar el congelamiento de la acción mientras la cámara sigue moviéndose alrededor de la escena. El efecto visual se consigue utilizando múltiples cámaras que graban el movimiento desde distintas posiciones a una vertiginosa cantidad de fotogramas por segundo. Posteriormente se intercalan los fotogramas de cada una de las cámaras. Así que, ¿quién lo hubiera dicho? Hasta guionista de cine resultó ser el viejo Platón. Pero por una cuestión de elemental decencia, los explotadores de esta prodigiosa cantera argumental deberían siquiera mencionar su nombre en los créditos de sus bodrios. De hecho, amigos, amigas, el concepto mismo del cine, piénselo, hombres y mujeres de espaldas a la realidad, sentados en una especie de cueva que miran imágenes sobre una pantalla, figuras que replican la realidad con engañoso realismo. Eso que llamamos cine no está ya prefigurado en la parábola de la caverna de Platón. Es impresionante. Hasta el cine inventó Platón, el gran maestro, el fundador de la Academia de Atenas. Es muy fácil, mucha gente lo critica, lo ataca, es fácil dispararle a un gigante, ¿verdad? Su talla lo hace vulnerable, la superficie que cubre hará que cualquier dardo, aún los lanzados por un pigmeo, se hundan en su carne. La posmodernidad en particular se ha ensañado con Platón. Pobres imbéciles. Para mí sigue siendo el más grande pensador y uno de los más bendecidos poetas que el mundo ha producido. Sus diálogos, como las sinfonías de Beethoven, son inagotables. Todo lo que la humanidad ha hecho es declararse de acuerdo o en desacuerdo con sus tesis fundamentales. Whitehead lo dijo con propiedad: la filosofía occidental no es más que una serie de notas a pie de página de los diálogos platónicos. Aún en quienes refutan a Platón lo hacen esgrimiendo el instrumental teórico, las herramientas que él les proporcionó. Siempre será el pensador, poeta y dramaturgo a su manera, más entrañable, más íntimo, más cercano a mi corazón, pero es fácil dispararle a un gigante. A ver, estamos en la selva africana, a 100 metros de distancia, con un rifle con mira de altísima presión. ¿Qué es más fácil de abatir? ¿Una hormiga o un elefante? A 100 metros de distancia y con rifle con mira. ¿Qué es más fácil de vulnerar? ¿La hormiguilla, que ni siquiera sabemos por dónde anda y debe haber 40,000, o el elefante? Con la magnitud de un pensador, la estatura de un pensador lo hace particularmente vulnerable a montones de mediocres que no son dignos ni siquiera de lustrarle las sandalias, en el caso de Platón, que no se usaba zapatos de cuero sino sandalias. Muy bien, volvemos al poema de Anita. Anita se ve a sí misma, como decíamos, como una diminuta sombra en la vasta cavidad del tiempo. Vuelvo a preguntar, ¿se referirá a la cosmovisión platónica? Es perfectamente legítimo considerar que, de conformidad con la metafísica de Platón, también nosotros, seres humanos enfrascados en esta aventura poética, seamos tan solo sombras, y que en el topos uranos encontraríamos los arquetipos Anita y Jack suspendidos en la beatífica eternidad de nuestra perfección. Es poco probable, empero. Después de ser sometidos al proceso de dialéctica ascendente de Platón, es más que posible que lo único que de nosotros queda sea el arquetipo de poeta para Anita y de pianista para mí. O quizás ni siquiera eso.
porque un mayor grado de abstracción nos reduciría al arquetipo de mujer para ella y de hombre para mí. Y si seguimos subiendo en el nivel de abstracción, nos restaría de nosotros más que un arquetipo extremadamente abstracto y por poco desustanciado, que sería ser humano. Y ahí cabemos los dos. Y en el pináculo de esta dialéctica de la abstracción nos quedaríamos únicamente con vida. Vida está por encima de ser humano, que está por encima de ser mujer y hombre, que está por encima de poeta y pianista. Es una cadena que asciende de la hiponimia hacia la hiperonimia. ¿Qué es hiponimia y hiperonimia? Es algo muy simple. Se los pongo con un ejemplo. Un pequinés es hipónimo de perro, que es hipónimo de mamífero, que es hipónimo de animal. Ahí tienen ustedes. Un animal es hiperónimo de perro, de mamífero, perdón, que es hiperónimo de perro, que es hiperónimo de pequinés. Vamos de lo concreto a lo abstracto, de lo abstracto a lo concreto. Cosas que se contienen unas a otras. Podemos ir de lo particular a lo general o de lo general a lo particular. Anita es hipónima de mujer, que es hipónima de persona, que es hipónima de ser humano, que es hipónima de vida. En el sentido descendente, vida es hiperónima de ser humano, que es hiperónimo de persona, que es hiperónimo de mujer, que es hiperónimo de Anita. Pero la sombra de Anita tiene otras valencias simbólicas que conviene considerar, porque podría ser que Anita pensase más en alguna de ellas que en la alegoría platónica. La sombra es universalmente tenida por la antípoda de la luz y el sol. Se inscribe en lo que Gilbert Durand llamaría el registro nocturno de la imagen. Como tal, la sombra connota todo lo que es fugaz, movedizo, etéreo, inacible, tornadizo. En China es una imagen femenina, se asocia al yin, no al yang. La ausencia de sombra en la mitología de la China antigua puede sugerir una de tres cosas. Primera, que el individuo haya purgado su vida y su organismo de todo mal, de manera que su cuerpo se ha tornado translúcido. Segunda, que el individuo, aun cuando presente físicamente, ha trascendido la condición carnal y corpórea de su ser, ha pasado a integrar la comunidad de los inmortales. Tercera, que el individuo sea un emperador o una persona investida de regia autoridad, su posición en el mundo será la de un eterno mediodía con el sol en el cenit, directamente sobre su cabeza, una especie de perpetuo solsticio de verano y con ello ausencia de sombra, porque la sombra la produce cierto grado de una tangencia de inclinación de los rayos solares sobre nuestra perpendicular persona. Para los budistas, como para los taoístas, la sombra representa sueños, ¿verdad? Burbujas, apariencias, es una concepción cercana a la de Platón, excepto que los segundos consideran que todo, la tierra y el cielo incluidos, es sombra. Esto para los taoístas. Según algunas comunidades indígenas del Canadá, la muerte separa al alma de la sombra, que son diferentes entidades, y mientras que el alma corre hacia el oeste, el reino del lobo, la sombra se queda postrada al lado de la tumba. Las ofrendas florales en los sepulcros son dirigidas a la sombra, más que a la memoria del difunto. Los yakuts, una etnia de origen turco, diseminada hoy en día en diversas regiones de Rusia, le conferían a la sombra un carácter sagrado, al punto que les prohibían a los niños jugar con ella. Uno jugaba con su sombra de chiquillo, ¿verdad? Qué cosas. Uno era capaz de jugar con todo de niño. La niñez, la infancia es la patria de la poesía y del juego y del ludus. Bueno, pero los yakuts le prohibían a los niños jugar con sus propias sombras porque eran algo sagrado. Sí, no puedo evitar pensar que es una pena. Recuerdo que cuando yo era un chiquillo me divertía muchísimo con mi sombra. Inventé varios juegos que le involucraban a ella activamente. Éramos buenos camaradas. Por poco diría que mi sombra fue mi único amigo de infancia. Bueno, no voy a irme por los andurriales de mi biografía. Aquí estamos en la autobiografía de Anita. Los místicos musulmanes consideran que toda la creación es una sombra de Dios. Luz negra, oscuridad del mediodía. De hecho, Víctor Hugo dijo en su lecho de muerte, y fueron sus últimas palabras, veo una luz negra. ¿Cómo podría ser negra una luz? Es cosa que me cuesta concebir, pero creo profundamente en el testimonio de Víctor Hugo.
también fue él quien dijo: aun cuando cayera de un cisne, la sombra siempre será negra. Qué bello, ¿verdad? Las tinieblas fueron una de las grandes obsesiones de la vida de Víctor Hugo. Es cosa que salta a la vista en su extraordinaria y mal conocida obra gráfica, más que en su literatura. Víctor Hugo hizo montones de obras gráficas, de un gran artista plástico, grande, pero grande, y uno de los grandes precursores del surrealismo, si me preguntan a mí. Bueno, imposible no citar La sombra de Carl Gustav Jung, que representa todo lo que en su fuero interno el sujeto se niega a admitir y reconocer. Eso que esconde de la sociedad como de sí mismo, esa fachada no exportable de su ser, que condiciona sus actos y lo domina una y otra vez. La tradición occidental pretende que el ser humano que le vende el alma al diablo pierde su sombra. Esto se acerca bastante al vampirismo, ¿verdad? Como sabemos, los vampiros no pueden ver su reflejo, una especie de sombra, en los espejos. No puedo evitar mencionar una cosa divertida. En el cuarto episodio de la 7ª temporada de Los Simpson, apareció el 8 de octubre de 1995, vemos a Bart Simpson que le vende su alma a su amigo de vecindario Milhouse. A consecuencia de este acto impío, Bart experimenta tremenda ansiedad y la pérdida de su sombra. Sí, amigos, confieso ser un devoto de esta magnífica serie de dibujos animados. El más espectacular ejercicio sociocrítico que los Estados Unidos ha producido en el ámbito de la televisión. Por otra parte, el gran escritor y poeta romántico alemán Adalbert von Chamisso concibió en 1813 su novela Peter Schlemihl, la historia de un hombre que perdió su sombra y que viaja por el mundo para recobrarla, perder la sombra. Eso debe ser muy inquietante. Es el magnum opus, la obra maestra de este autor, Peter Schlemihl, algunos de cuyos poemas, Adalberto von Chamisso, es la obra cumbre de él, su novela Peter Schlemihl, y algunos de los poemas de Chamisso fueron excelsamente musicalizados por Robert Schumann. Maravillosas composiciones las que creó Schumann sobre textos de Chamisso. En 2018, la novela de Chamisso, Peter Schlemihl, fue adaptada al teatro a manera de obra para niños. Otro caso. El gran compositor alemán Richard Strauss compuso en 1919 una ópera titulada La mujer sin sombra, Die Frau ohne Schatten en alemán. Fue su 6ª incursión en este género, la ópera, y está basada en un libreto de su amigo Hugo von Hofmannsthal. Seguimos adelante. La escritora española María Victoria Atencia nos ha legado también un cuento titulado El hombre sin sombra. A estos nombres podemos agregar a Hans Christian Andersen, autor del cuento atípicamente para adultos La sombra, y también a Jorge Luis Borges con su Elogio de la sombra. Es preciso también mencionar la novela La sombra de Benito Pérez Galdós. El escritor construye a su protagonista, el atormentado y onírico doctor Anselmo, especie de Fausto celtibérico y mesetario. Ese personaje tiene una obsesión, los celos, ¿verdad? Y esa obsesión se materializa en una sombra que a su vez se divide o germina como una célula o un guisante en otros dos. Galdós convoca mitologías, leyendas, costumbrismo, nociones de neurología y arte y un sinfín de retruécanos imaginarios. Muy impresionante cómo la sombra se cae en una especie de mitosis y se parte, se divide, se multiplica exponencialmente como un virus, como las escobas en El aprendiz de brujo, el primer número de la película Fantasía de Walt Disney, con música de Paul Dukas. La proliferación, la mitosis de las escobas que se parten y salen 2 y después 4 y 8 y es exponencial su proliferación a tal punto que casi que ahogan al pobre de Mickey Mouse, que hace el papel del aprendiz de brujo. Esa fábula maravillosa está basada en una balada, en un poema largo de Goethe, del gran Goethe, el autor del Fausto. Alex North publica en 2020 una novela titulada The Shadows, magnífico thriller, si bien en el orden de la literatura liviana. En realidad muchos han sido los escritores que han explorado la fase oscura de la luna, la sombra, percibida casi siempre como dualidad, como alter ego del o de la protagonista. La sombra es con frecuencia una alegoría literaria del trastorno de personalidad disociativo y otras enfermedades psíquicas vinculadas a la fractura del principio de identidad. Entre las grandes plumas que estudiaron la sombra, las tinieblas, la noche,
y aún la ceguera, están E.T.A. Hoffmann, Víctor Hugo, Strindberg, Conrad, Kafka, Faulkner, Sábato, Céline, Onetti, Eugene O'Neill y Güero Vallejo. Añadamos también a esto la exitosa película de ciencia ficción El hombre sin sombra de 2000 de Paul Verhoeven. Así que Anita está, qué duda cabe, en muy buena compañía. Esa, entre comillas, diminuta sombra, que así se ve ella, esa diminuta sombra de nuestra poeta sugiere un ser frágil, asustado, indefenso, una faceta de su persona que se siente sobrecogida y aterrorizada ante la vasta cavidad del tiempo. Posiblemente no sea la Anita esencial, sino esa fase en sombra que sigue siendo niña y en tanto tal esclava del miedo. Añadamos que para empeorar las cosas, esa sombra está entorpeciendo, entre comillas, obstruyendo, importunando, bloqueando, ensuciando la vasta cavidad del tiempo. Siempre resulta problemático hablar del tiempo en términos espaciales. De nuevo, cuando Baudelaire habla de la nada vasta y negra, comete un error de orden metafísico, que además es un acierto poético, lo aplaudo, ¿verdad? La nada no podría ser ni vasta ni negra, eso ya sería conferirle un contenido. Lo único que se puede predicar del sujeto la nada es que no es. Sí, como ya lo dije a la manera de Parménides, el ser es, el no ser no es. Es un sustantivo, la nada es un sustantivo que no admite absolutamente ningún otro predicado. Algo similar pasa cuando nos referimos al tiempo. El ser humano ha cometido el error desde tiempos inmemoriales de metaforizar el tiempo bajo forma espacial. Una línea, un metro de costura, cualquier tipo de reloj, de dígitos, de agujas, el cuadrante solar, la clepsidra, el reloj de arena, todos ellos se apoyan en la misma premisa. El espacio puede proveer una metáfora del tiempo. Es una representación tangible, visible, real y mesurable del tiempo. Pero resulta que el tiempo es una abstracción elusiva a los modelos espaciales que pretenden graficarlo, visibilizarlo. Propongo el ejemplo de la paradoja de Zenón de Elea, donde la flecha no llega nunca a su destino porque la línea de su trayecto tiene una mitad que puede ser dividida por la mitad, que a su vez puede ser dividida por la mitad, and so on and so forth, hasta el infinito. Como el espacio se compone de unidades discretas siempre divisibles, Zenón concluye que el movimiento de la flecha solo puede ser ilusorio. La flecha nunca llega a su destino, porque el espacio es siempre subdividible. Es un bello y brillante razonamiento, pero se fundamenta en una premisa falsa. El espacio es divisible ad infinitum, sí, pero no el tiempo. Y ese es un error capital. Es un error capital asumir que el tiempo pueda ser representado por el espacio. De hecho, Einstein crea la noción del espacio-tiempo, donde ambas dimensiones son indisociables. Así que la flecha de Zenón nos mata en la línea infinitamente fraccionable y subdividible del espacio. Nos mata. Zenón, la evidencia empírica es que Zenón se equivoca. Claro, la flecha de Zenón no nos mata en esa línea espacial infinitamente subdividible, pero sí nos mata en la línea del tiempo, que es unidireccional, entrópica y no tolera ese tipo de fragmentaciones. Es un continuum. El espacio no es un correlato, una plasmación material del tiempo. No, no, no. Cada segmento espacial es en efecto subdividible ad infinitum. No se equivoquen en eso, Zenón, pero el tiempo, por el contrario, es un continuum. Es la durée de que hablaba el filósofo francés del siglo XX, Henri Bergson. La flecha de Zenón surca el tiempo y les tengo noticias. Va directamente dirigida contra nuestro corazón. Nos lo traspasará. Desmentirá horrorosamente la paradoja del Eleata. Él mismo debe haber descubierto el trágico error de su paralogismo y visto venir el proyectil que el fatal arquero libera del instante mismo en que nacemos. Como decía Heidegger, tan pronto un ser humano nace, es ya lo suficientemente viejo para morir. Anita se suma, con todos los poetas de la historia, a la práctica consistente en la espacialización del tiempo. La vasta cavidad del tiempo es una metáfora soberbia, pero peca del mismo error de Zenón de Elea. Es como la nada,
que sí es mucho a juzgar por los epítetos que le cuelga Baudelaire, esto es irrepresentable. El tiempo es irrepresentable, el tiempo no cabría en una vasta cavidad, rebosaría cualquier continente en el que se le quiera verter. Pero esto no demerita en lo absoluto la imagen de nuestra poeta. El poeta no viene al mundo para enunciar postulados físicos, sino para descubrir y proclamar los ocultos filones de belleza que yacen en las profundidades de la tierra y de la psique humana. Pasamos al segundo dístico, que es de una belleza enceguecedora. Un destello de soles instantáneo, ciego, será mi cuerpo. Caramba, qué maravilla. Todo en este díptico es fulmíneo, fulgurante, meteórico, un solo fogonazo, cuestión de nanosegundos. Anita refuerza esta impresión sembrando sus versos de comas. Un destello de soles, instantáneo, ciego, será mi cuerpo. Las comas reducen las unidades de sentido, las fraccionan y sugieren un efecto de discontinuidad, de súbita obnubilación. El adjetivo instantáneo deriva su efecto de instantaneidad del hecho de estar precedido por una coma. Un destello de soles instantáneo. Esa coma lo aísla, lo arranca su sintagma y claro, instantáneo se ve sucedido por otra coma que opera como una pausa versual. Un destello de soles instantáneo. Al aislar la palabra instantánea, nos crea la imagen, la ilusión de lo instantáneo. El encabalgamiento es perfectamente visible. El epíteto ciego del segundo verso pertenece sintáctica y semánticamente al primer verso. Es como si este se rebosara de sentido y se derramase sobre aquel. Un destello de soles instantáneo, ciego. Ese ciego, segundo verso, ese ciego pertenece semánticamente al primer verso, pero está desbordado en el segundo. Un destello de soles instantáneo, ciego, será mi afecto, será mi cuerpo. Bueno, es una cosa maravillosa, maravillosa. Evoco la frase de Nabokov: la vida no es más que un destello de luz entre dos infinitos. Pues sí, un fogonazo, un instante de lucidez, un mero relámpago que brota de la nada y vuelve a subsumirse en la nada. Una isla de conciencia en medio de un océano de inconsciencia. Una estrella fugaz, el más efímero de los resplandores. Pero tal vez, solo tal vez, en fin, nadie nos prohíbe soñar. ¿Acaso seamos más que un comprimido sinóptico paréntesis de luz entre dos eternidades de tinieblas? Quizás sí, quizás seamos más que eso. Ya veremos, o no veremos, no lo sé. Hay que esperar. Es hermosísimo que nuestra poeta haya elegido soles en lugar de el sol, ¿verdad? La pluralidad de soles extrapola su visión de nuestro sistema solar y la hace extensiva a todo el cosmos. El sol, el astro rey, siempre será una figura excesivamente absoluta, orgullosa y autoritarista. El rey Luis XIV, le roi soleil del sistema planetario, ¿verdad? El rey que decía, l'état c'est moi, el estado soy yo. Por el contrario, los soles, en cambio, nos remiten una imagen de coreografía sideral, en que las diversas estrellas, sin necias y prosopopédicas jerarquías, danzan en una ronda de luz. Y se trata además de un destello de soles, es decir, de una infinidad de explosiones solares, de lenguas de fuego que por fracciones de segundo iluminan hasta los más remotos confines del universo. Anita entra aquí en el terreno de la hipérbole épica, como cuando se decía que el Cid campeador, armado de su fiel espada tizona, era capaz de partir al enemigo moro con toda su armadura, el caballo y hasta la piedra que estaba debajo. Sí, es el registro de las hipérboles épicas, de lo sublime magnífico, como lo llamaba Kant, o lo sublime grandioso. Es sí también el registro del Víctor Hugo, de La Légende des siècles, la leyenda de los siglos, que es un poemario maravilloso, lleno de imágenes de cósmica magnitud. Anita concibe su cuerpo como la explosión de una supernova o el resplandor de un cuásar, ¿verdad? Durante algunos instantes enceguece al universo y luego se arrebuja entre el sudario de la negra eternidad. Observen, amigos, que si el tiempo verbal del primer dístico es el presente, soy, el primer verso, soy una sombra diminuta,
En los otros dísticos es el futuro, será y habrá. Un destello de sol es instantáneo, ciego, será mi cuerpo, y no habrá quien me recuerde a mí, polvo de luz dorado y muerto. Entonces, el primer verso propone una definición, comparación. Soy una sombra diminuta, ¿verdad? Claro, pero el segundo y el tercer dísticos, los versos 3 y 4 y 5 y 6, proponen un vaticinio, algo que es casi oracular, pasar del presente al futuro. Este efecto de esta modulación es muy bello. En el momento mismo en que adviene el tiempo verbal futuro, el poema adquiere la tonalidad de un adiós. Es una pequeña crónica de una muerte anunciada. Nuestra poeta profetiza su futuro y al mismo tiempo nos dice que por llegada a esa comarca será el adiós infinito. El adiós infinito es una expresión de ella que usa en un maravilloso poema que se llama El hombre que boxea. El hombre que boxea, sí, sobre el boxeo. El mejor poema que jamás se ha escrito sobre el boxeo lo escribió Anístaru. Algún día lo comentaremos. Ahí mismo el poema se tiñe de melancolía y asume el carácter de una elegía, de un canto postrero, de una despedida. Vuelvo a poner ante sus oídos este segundo dístico. Un destello de soles instantáneo, ciego será mi cuerpo. Como ya lo señalé, parece evidente que estamos en presencia de otro encabalgamiento. El adjetivo ciego pertenece al grupo semántico un destello de soles instantáneo. Aunque estaré en lo cierto, la poesía es fecunda en ardides, como dice Homero en la Odisea, y casi todo en ella es posible. Podríamos estar frente a un enálaje o una hipálaje. La enálaje se produce cada vez que gramaticalmente al sustantivo principal se asocia un adjetivo. A ver, estoy enredado aquí. La enálaje se produce cuando en vez de ligarse gramaticalmente al sustantivo principal, el adjetivo se asocia a otro sustantivo del contexto. Dos ejemplos, ambos ilustrísimos y tomados de la Eneida de Virgilio, les va a claramente ilustrar qué es una enálaje. Los muros de la alta Roma, nos dice Virgilio, Alt Moenia Roma, los muros de la alta Roma, el gran poeta latino Virgilio. Bueno, los muros de la alta Roma, no, altos son los muros, no tanto Roma, pero el adjetivo ha sido desplazado de muros hacia Roma. ¿Se dan cuenta? Eso es una enálaje. Los muros de la alta Roma. Lo que debemos entender es los altos muros de Roma. Sí, lo correcto hubiera sido decir los altos muros de Roma, pero el poeta desplazó la noción de altura de los muros hacia Roma. Otro verso. Iban oscuri sola sub nocte per umbram. Iban oscuros en la solitaria noche entre sombras. La construcción, entre comillas, correcta era iban solitarios en la oscura noche entre sombras. Porque son ellos los caminantes que van solitarios. Pero Virgilio pone, iban oscuros en la solitaria noche entre sombras. Bueno, no es la noche la que está solitaria, son los caminantes que van oscuros en la noche, ¿verdad? Iban solitarios en la oscura noche entre sombras. Esa es la versión, digamos, correcta. En este verso, Virgilio desplazó la noción de oscuridad de la noche a los personajes que andan solos. Diríase que ellos son los oscuros, ¿verdad? No la noche. Sigo con los ejemplos y propongo dos de Borges. Y aquí uno. Para que su horror sea perfecto, César, acosado al pie de una estatua por los impacientes puñales de sus amigos. Bueno, sí, los impacientes puñales presuponen una prosopopeya, una personificación, pero no es de eso de lo que vamos a ocuparnos aquí, sino de la posición del adjetivo impacientes. Semánticamente, impacientes está ligado a sus amigos, no a puñales. Los puñales no están impacientes, son sus amigos que están impacientes por empuñar justamente el puñal. Otro ejemplo de Borges, otro enálaje. Yo fatigo sin rumbo los confines de esa alta y honda biblioteca ciega. De nuevo, esa alta y honda biblioteca ciega es un buen ejemplo de prosopopeya, porque ciego solo puede ser una escritura animada, ¿verdad? Entonces es una personificación, una prosopopeya. Y además ilustra bien la noción de sustantivo flanqueado,
que hayamos abordado en el pasado, cuando había esa alta y honda biblioteca ciega, el sustantivo biblioteca que queda flanqueado entre adjetivos alta y honda y ciega. En lugar de poner esa biblioteca alta, honda y ciega, lo que puede ser horrible, dice de esa alta y honda biblioteca ciega. O sea, el sustantivo queda flanqueado por los adjetivos. Pero nuestro interés está en otro rasgo del texto. El adjetivo ciego debería referirse al hombre que se fatiga sin rumbo por los confines de esa biblioteca, no a la biblioteca misma. Mal veo cómo podría una biblioteca ser ciega, aunque repito, en el país de la poesía todo es posible. De modo que ciega se ha desplazado del errante merodeador de bibliotecas a la propia biblioteca. Muy bien. Vuelvo a Anita. A la luz de estos ejemplos, yo me siento autorizado a sugerir, tan solo sugerir, que el adjetivo ciego quizás esté calificando al sustantivo mi cuerpo, cuando dice un destello de soles instantáneo, ciego, será mi cuerpo. Pero es apenas una hipótesis, ¿verdad? Entonces, el adjetivo ciego está calificando al sustantivo mi cuerpo. Es lo que insinúa su posición en el verso destinado a mi cuerpo. Y el mero hecho de que difícilmente puede concebirse que un destello de soles instantáneo sea el mismo ciego. Pero esta conjetura se ve desmentida por la puntuación. La coma después de ciego desvincula el epíteto ciego, lo desvincula de mi cuerpo. La lectura es un destello de soles instantáneo, ciego, será mi cuerpo. En suma, queridos amigos y amigas, que no puedo decir de manera taxativa e inequívoca si estamos en presencia de una hinálaje e hipálaje o no. No le pidamos a un poema monosemia. La monosemia está bien para los prospectos farmacológicos, tienen que ser explícitos, clarísimos y inequívocos. El enfermero debe saber, más allá de la menor duda, qué cantidad de medicina y a qué horas tiene que tomársela. Pero la poesía no. La poesía es el reino de la ambigüedad y debemos disfrutar de estas anfibologías, de estas ambigüedades y de estas misteriosas construcciones que se niegan a librarnos su secreto último. Por lo tanto, yo diría que un destello de soles instantáneo, ciego, ese adjetivo ciego alude al destello de soles. Es instantáneo y es ciego. Y ese destello de soles instantáneo, ciego, será mi cuerpo. Entonces, ciego no califica mi cuerpo, sino califica lo que hay antes. Es lo que me inclino a pensar. Es un dístico hermosísimo el de Anita, que me recuerda inevitablemente esa cima de la poesía francesa que es la mort des amants, la muerte de los amantes de las flores del mal de Baudelaire. Es un soneto, así que cito tan solo los 2 tercetos que cierran el poema. En francés primero y luego en español. Nous échangerons un éclair unique, comme un long sanglot tout chargé d'adieu. Et plus tard un ange, entr'ouvrant les portes, viendra ranimer, fidèle et joyeux, les miroirs ternis et les flammes mortes. Una noche de rosa y azul místico, intercambiaremos un único rayo, cual largo sollozo cargado de adioses. Y más tarde un ángel, entreabriendo las puertas, vendrá a reanimar, leal y gozoso, los turbios espejos, las llamas extintas. ¡Qué belleza! Ese éclair unique, ese destello único o único rayo en que mueren los amantes para que luego el ángel venga a reanimar fiel y jubiloso los sucios espejos empañados y las llamas extintas, eso me hace pensar en el destello de soles instantáneo ciego de Anita. En ambos casos me parece que estamos ante un fenómeno de resurrección, de luz vivificadora y reencontrada en otra dimensión del ser. Luego el último dístico cierra de manera no se podría más bella el poema. Es esto. Y no habrá quien me recuerde a mí, polvo de luz, dorado y muerto. Anita teme aquí al fantasma de los fantasmas, a la madre de todas las muertes, la que se debería escribir con mayúscula, muerte con mayúscula. Me refiero al olvido, esa muerte social que es el olvido, esa muerte histórica, esa muerte con la cual incluso los muertos terminan de morirse. Llegará el momento en que muera la última persona que en el mundo nos viera.
En tanto que residentes de la memoria de los demás, ese día es un día de luto severo, absoluto. He hecho investigaciones sobre personajes de la música y las letras del siglo XX. He entrevistado a gentes que los conocieron, algunas de ellas íntimamente, de hecho tan íntimamente como puede conocerse a un ser humano. He atesorado sus recuerdos, sus testimonios. He intentado visualizar a estas figuras por interpósita mano, par procuración, como los o vicariously, tal y como si una especie de transfusión espiritual fuese posible entre ellas y yo. Evocar a esas grandes figuras que he investigado en el testimonio y en el recuerdo de quienes los conocieron. Por supuesto, amigos, el resultado ha sido muy frustrante. Y bueno, el día llegó en el que todas las personas que habían tenido alguna especie de comercio humano con esos seres cuyas vidas intentaba yo reconstituir, murieron a su vez. Llegó el funesto día, sí. Y entonces sentí que ya mis personajes eran estrictamente irreconstruibles, excepto, claro está, por el siempre vivo documento que es su obra, ella sí, imperecedera, ¿verdad? Claro, esa sí es eterna. La obra, el legado es perennifolio, lo que diríamos de un árbol perennifolio. La obra, el legado es perennifolio, no se marchita con el cambio de las estaciones ni el paso del tiempo. Pero ay, amigos, qué dolor que haya llegado el día en que muriera la última persona que conoció a Sócrates, a Jesucristo, a Shakespeare, a Beethoven. Claro que todos ellos viven en nosotros. De hecho, están mucho más vivos que la vasta mayoría de la gente que se cruza en nuestro camino cada día de nuestras vidas. Sí, eso lo sé bien. Pero caramba, ¿qué no daría yo por haber podido compartir un café con Antígona, con Electra, con Juana de Arco, con Berlioz, con Schumann, con Liszt, con Yolanda Oreamuno? Hubiera dado seguramente años de mi vida, creo yo. Así que el poema termina en modo menor, modo triste, un modo menor paradójicamente iluminado por las imágenes de luz y el color dorado. Pero la última palabra del texto es muerto. Y no habrá quien me recuerde a mí, polvo de luz dorado y muerto. Este es un detalle inapelable. El telón cae sobre un cadáver en escena. Ese mero detalle convierte el espectáculo en tragedia. Y si en este teatro mundi, en este teatro del mundo, todos somos actores, conviene saber que el último capítulo de nuestras vidas siempre estará en re menor, ¿verdad? La tonalidad y el requiem, misa de difuntos de Mozart, y que cerraremos nuestro paso por la vida en clamor de tragedia, inevitablemente. Salvo quizás por nuestros enemigos, que reirán y celebrarán que nos hayamos muerto. Pero esa alegría de ellos es una alegría muy amarga y muy triste y muy pírrica, ¿verdad? Lo primero que Anita constata con tremenda angustia, siento, es que y no habrá quien me recuerde. Por supuesto, pienso en Juan Ramón Jiménez, cuando intenta consolarnos con su famoso poema, ¿verdad? Cuando dice: y se quedarán los pájaros, y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol, con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán como esta tarde están tocando las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo será nuevo cada año, y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. Dios los santos, es uno de los grandes poemas de la literatura castellana. Miguel de Unamuno hubiera reaccionado mal ante este poema. Él decía que de resucitar o eternizarse de alguna forma, tenía que hacerlo hasta con los zapatos que llevaba puesto. Eso decía el viejo. Es mucho pedir, don Miguel, es mucho pedir. Ya Juan Ramón Jiménez nos sugiere que debería ser confortador saber que el mundo va a seguir sin uno, que esa gran fiesta de la vida va a continuar en nuestra ausencia, que el planeta no alterará por un nanomilímetro la inclinación de su eje gravitatorio por el mero hecho de que yo me muera, que el relevo de la vida lo asumirán los pájaros que se darán cantando. Ellos serán nuestros herederos, los emisarios,
los que darán voz a nuestro gozo y anhelo de vida cuando ya nosotros estemos étendus sous la lame, extendidos bajo la espada, como dice Ronsard. Convengo, no deja de ser ofensivo que Dios Padre quiera más a sus avechuchas que a sus seres humanos y que los pajarracos de Marrot vayan a sobrevivirnos. Yo lo entiendo, es frustrante eso. En cierto modo es frustrante. Bueno, pero así será. También nos sobrevivirá quizás la más ínfima hoja de hierba del jardín. Tal vez esa hojita, la más ínfima del jardín, tiene más vida que nosotros y va a estar ahí cuando nosotros ya hayamos partido. Y las flores, sobre todo, siendo efímeras como son, pueden sobrevivirnos. Lo dice Paul Valéry en Le Cimetière Marin, el cementerio marino, cuando dice «Le don de vivre a passé dans les fleurs». Uno de los versos más lindos de la literatura francesa. El don de vivir pasó a las flores. Uno muere, sí, pero el don de vivir pasó a las flores. ¿Cómo? En Juan Ramón Jiménez, esa vida la van a retomar, el relevo de la vida la van a retomar los pájaros que se quedarán cantando cuando el poeta se haya ido. Pero los poetas son médicos del alma mucho más eficaces que los filósofos. Transcribo a continuación un poco convincente párrafo de Bertrand Russell tomado de su ensayo La conquista de la felicidad, que no me gusta para nada. Pero bueno, lo transcribo. Dice Bertrand Russell: el hombre feliz es el que no siente el fracaso de unidad alguna, aquel cuya personalidad no se cinde contra sí mismo ni se alza contra el mundo, el que se siente ciudadano del universo y goza libremente del espectáculo que le ofrece y de las alegrías que le brinda impávido ante la muerte, porque no se cree separado de los que vienen después de él. En esta unión profunda e instintiva con la corriente de la vida se halla la dicha verdadera. Sentirnos partes de una misma corriente, de un enorme mismo relevo del vivir. Bueno, decir que don Miguel de Unamuno hubiera vomitado ante el texto es poca cosa, que quería hacerse eterno hasta con los zapatos y la cédula de la entidad que tenía. Y la verdad, yo también me siento inclinado a abuchear a Bertrand Russell. Sí. Hay mil formas de anestesiar el dolor de la muerte, o de reconcebirlo, o de sublimarnos. Pero amigos, amigas, atrevámonos a admitirlo. La mejor manera de hacernos inmortales sería no muriéndonos. ¿Qué diantres puede a mí importarme la corriente de la vida, toda vez que ya yo no bogaré sobre ella? Mezquina y egoísta reacción ante la reflexión de Russell, je veux bien, posiblemente, pero sucede que declararme apaciguado por tal monserga, de que soy parte del fluir de la vida y los que vienen después son un continuum de... No, eso es mentirme a mí mismo miserablemente. No me lo creo, no me lo trago, no se contenta mi alma con ello. En poemas como el de Anita, el de Juan Ramón Jiménez, el de Valéry o el de Ronsard, confirmamos la definición que Machado propone de la poesía como diálogo del hombre con el tiempo. Sí, Anita, sí, hermana de mi alma, no habrá quien te recuerde. En eso no te equivocas. Pero tu obra quedará, eso lo doy por seguro. Ese es tu boleto para abordar ese buque llamado inmortalidad. Ya vas a bordo de él. Nadie te va a quitar el lugar, no tienes nada que temer. Tu legado será atesorado y estudiado con devoción. Pero sucede que nadie es su legado. Hay toda esa parte de nuestro ser que tal vez es la menos esencial, pero sí la más visible y palpable, es a la cual le tenemos mayor cariño, y esa parte que se quedará en el puerto dando alaridos de dolor mientras el barco de la posteridad se pierde en lontananza. No, ni los zapatos ni la cédula de identidad van a pervivirse, eso se quedan de este lado del andén y el tren parte con otra cosa. Unamuno es imperecedero en la medida que ahí tiene Niebla, San Manuel Bueno Mártir, poemas maravillosos, ensayos, novelas, obras de teatro, un autor formidable, proteico, ¿verdad? Pero el Miguel de Unamuno con sus zapatos y cédula de identidad, ese está perfectamente olvidado. Así que Anita se refugia en la luz. Se describe a sí misma como polvo de luz dorado y muerto. Es una antinomia del tamaño del chimborazo. ¿Cómo podrían morir la luz y el oro? Son el emblema mismo de la eternidad. Eso es lo que nos ha inculcado la iconografía religiosa de todos los tiempos.
La metáfora polvo de luz es muy bella y es además científicamente correcta. Los físicos siguen debatiendo todavía si la luz es un fenómeno ondulatorio o corpuscular. Si es una onda caracterizada como las ondas sonoras por su frecuencia de vibración o si es una lluvia de fotones, de partículas, una especie de polen que viaja a través del espacio. Y bueno, la mayoría de los científicos ha decidido ser sincrética y salomónica. La luz sería una ondulación, sí, pero hecha de micropartículas llamadas fotones. Voilà, c'est vite fait. Arreglado el problema. De hecho, Anita utiliza esta misma metáfora, esta metáfora básica matricial en su poema Carta del Don, del ciclo Verbo Madre. Dice: hunde su dedo índice en mi vientre de paño, donde mi embrión refulge como un grano de luz. ¡Qué belleza! Repito, hunde su dedo índice en mi vientre de paño, donde mi embrión refulge como un grano de luz. El grano hace alusión a la semilla, algo muy terrestre, muy labrantío, pero la luz es lo que cae, lo que llueve desde el cosmos sobre la Tierra. Es lo trascendente, es lo que está afuera, es lo que está arriba, el grano es lo que está abajo. Y en todo caso, un grano de luz evocaría a un fotón, evocaría una micropartícula que suscribiría más o menos a la concepción, llamémosla corpuscular de la luz, ¿verdad? Un grano de luz. Pero la metáfora del polvo de luz tiene un problema y no es responsabilidad de Anita. Nuestro escultor Jorge Jiménez de Heredia, cuya amistad me honra y por quien siento profunda admiración, ha abusado de esta imagen. La ha sobajeado, la ha erosionado. No hay un solo discurso en el que no se requiere relucir su polvo de estrellas. Pueden creerme, lo he oído hablar y pontificar 1000 veces en Costa Rica como en el extranjero sobre este tópico. Así que Jorge, nuestro egregio escultor, ha matado, asesinado a punta de banalizarla, a punta de empecinada reiteración, a punta de charraleo, una bella, muy bella metáfora, la del polvo de luz. No se puede, Jorge, no se puede abusar así de ciertos conceptos. Se erosionan, se gastan, se banalizan. Don Carlos Salazar Herrera propuso de esta metáfora una variante muy linda en el relato El Beso, de los maravillosos cuentos de Angustias y Paisajes. La narración se cierra con esta frase: y la noche llena de limadura de estrellas. Sí, las luces de la noche son limadura de estrellas. Para descansar un ratito del polvo de estrellas de Jorge, Víctor Hugo nos propone otra variante de la misma imagen de la luz pulverizada en su poema Vos endormis, Vos dormido, de su ciclo La légende des siècles, la leyenda de los siglos, y nos dice: les astres émaillaient le ciel profond et sombre. Los astros esmaltaban el cielo profundo y sombrío. Ahí tenemos de nuevo esa idea de la luz sideral, la luz de los espacios constelados, que es como un esmalte en este caso, ¿verdad? O polvo de estrellas o polvo de luz, como dice Anita. El áureo esplendor de la visión de Anita se apaga seca, brutalmente, con la palabra muerto. Es un vocablo sin resonancia, sin pedal, contundente, percusivo, seco, como lo son dead, tot, mort, morto, mortus, dude. La muerte parece expresarse en forma onomatopeya en muchas lenguas indoeuropeas. Generalmente utilizan un vocablo breve, staccato, simple, muchas veces monosílabo, más aún irreductible e inapelable, con presencia prominente de la O, oscura y fatal. Dead, tot, mort, morto, mortus, dod. Es así, ¿verdad? Interesante. Es un acorde staccato, es una palabra seca, contraída sobre sí misma, ¿verdad? Sin prolongación, sin resonancia. Y con la O, siempre la O. Dead, tot, mort, morto, mortus, dod. Es, cielo santo, sí, la sonoridad O, oscura y fatal. Piénsese, por supuesto, en el Nevermore de The Raven, poema plutoniano de Edgar Allan Poe. Quote the Raven, nevermore. Perdón. Sobra decir que volvemos a encontrar un encabalgamiento, ¿verdad? En estos últimos 2 versos del poema de Anita. Las palabras a mí
que dan inicio al segundo verso son un rebozo de significado procedente del primer verso. Es a él al que semánticamente pertenece. Es bellísimo el efecto de ritmo y eufonía que Anita logra con este sintagma: polvo de luz, dorado y muerto. En gran medida eso debe a la saturación sonora que produce el fonema O. Polvo de luz, dorado y muerto. La vocal aparece 5 veces en 8 pies, en 8 sílabas. Algo más: polvo, dorado y muerto son palabras graves, tienen todas el acento sobre la penúltima sílaba. Y esto le confiere al verso un acompasamiento, un ritmo, una musicalidad extraordinarias. A decir verdad, creo que es uno de los más bellos versos compuestos por la poeta. Si tuviese yo la oportunidad de elaborar, como lo he soñado 1000 veces, una antología del verso único, proyecto que aunque inédito he realizado en francés, este verso, polvo de luz, dorado y muerto, este verso figuraría sin duda en mi selección. Si reducimos polvo de luz y dorado y muerto a sus vocales esenciales, nos saltamos las que tienen menos peso sonoro. El esquema de ambos segmentos sería el mismo: o, u, u, polvo de luz, dorado y muerto, o, u, u. Esto lo siente de manera subliminal el lector. Lo experimenta de la misma manera en que experimenta la música, como sucesión de sonoridades y patrones rítmicos más o menos seductores. El trabajo de Anita es soberbio, simplemente soberbio. Y aquí pongo punto final a la glosa de este poema. Como diría Verlaine, tout le reste de littérature, todo lo demás es literatura. Una cosa última que quiero mencionar. Sí, este es un poema heterométrico y sin rima. ¿O me equivoco? Sí hay cierta forma de rima. Los versos 2, 4 y 6 terminan con O. El verso 2, entorpeciendo la vasta cavidad del tiempo. El verso 4, ciego será mi cuerpo. El verso 6, dorado y muerto. Entonces, los versos 2, 4 y 6, perteneciendo a estrofas diferentes, pues son 2 estrofas de 2 versos cada una. Esos versos, el 2, el 4 y el 6, riman con una rima imperfecta, lo que los franceses llamarían una rima pobre, une rime pauvre, porque apenas comparten el po, tiempo, con cuerpo, una consonante y una vocal, y luego muerto, solo se comparte la vocal, o la T no. Pero sí, soy una sombra de minuta entorpeciendo la vasta cavidad del tiempo. Un destello de soles instantáneos, ciego será mi cuerpo, y no habrá quien me recuerde a mí, polvo de luz, dorado y muerto. Así que tiempo, cuerpo y muerto, todas las 3 son palabras graves, con acento en la penúltima sílaba, y terminan con O. De modo que sí hay un elemento de rima, de musicalidad. Es un poema muy sutil, es un poema magistral, es un poema sinóptico, conciso, perfecto, es la perfección misma. Y aunque no pasa oficialmente por un poema rimado, ya vemos que sí tiene más que un asomo de rima. En los versos 2, 4 y 6, tiempo, cuerpo y muerto. Claro, esas O finales generan una rima, una forma de rima. Qué alegría, amigos, haber compartido con ustedes este poema maravilloso de una escritora, dramaturga, poeta, actriz, guionista de cine, que admiro con toda mi alma. Esa es la verdad de las cosas, digamos las cosas como son. A mí me gusta admirar, me da felicidad admirar, me siento contento cuando admiro, y siempre siento que es mi deber ya ético, no de artista, sino ético, pues compartir el evangelio de la belleza con los demás, ¿verdad? Propagarlo, diseminarlo, y es lo que he tratado de hacer en este programa. Un abrazo para ustedes con todo el cariño del mundo, y nos vemos en nuestro próximo programa de Sapere Aude, conversando con los grandes escritores.